Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien, bendecidos. Amén. Vamos, hermanos, a continuar con nuestra serie que estamos llevando los jueves del libro de Proverbios. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 6, donde estamos, ahí en el libro de Proverbios. Vaya abriendo su Biblia, Proverbios 6. Vamos a leer hoy del capítulo 6, versículo del 20 al 35. Y el tema de esta tarde, noche ya, es amonestación contra el adulterio. La amonestación contra el adulterio. Fíjense, hermanos, que recuerdo que una vez nuestro pastor Chuy, él comentaba en varias enseñanzas, de hecho lo ha hecho, dice que cuando Dios nos dice algo, una cosa es importante, pues es Dios, es importante lo que Dios dice. Cuando la repite una segunda vez, es muy importante. Pero cuando la repite una tercera vez, es que sí o sí, tú y yo debemos atender al mensaje que Dios está diciendo. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, este tema, amonestación contra el adulterio. Y si se ponen a ver o a analizar las predicaciones que ha tratado este libro de Proverbios que hemos estado llevando los jueves, casi en cada una de las predicaciones, en cada uno de los pasajes que hemos visto, casi en todos toca este tema. A lo mejor lo toca algunos versículos. Hoy lo vamos a ver un poco más profundo, pero si recuerda, hace un par de semanas estábamos viendo algo muy parecido y hace 3, 4 semanas también. Entonces, el Señor lo está hablando una, otra y otra vez. Y eso nos tiene que dar a entender, hermanos, que tenemos que estar muy, muy atentos con este mensaje, esta palabra que el Señor nos está dando, una amonestación contra el adulterio. Entonces, quizás estás pensando, otra vez este tema, otra vez lo mismo, pero créeme, si el Señor lo está dando es porque quiere, o una de dos, o nos está alertando para cuidarnos, o nos está reprendiendo de algún pecado que podríamos tener ahí. Entonces, o es preventivo o es correctivo, o es para alentarte a que te cuides, o es para sacarte, así como decimos aquí en México, tus trapitos al sol y que te arrepientas. Así que cualquiera, hermano, que sea tu situación, mi deseo con esta enseñanza es que permitas que la palabra de Dios penetre a tu corazón y te confronte para que dejes de hacer eso que puedes estar haciendo quizás escondidas, o que mires fijamente dónde estás parado. No sea que vayas a caer por causa de tu confianza que tienes en ti mismo. Y primero, hermanos, vamos a definir la palabra adulterio. A lo mejor ya lo hemos visto, ya lo hemos escuchado otras veces. Ahorita va a ser solamente a manera de recordatorio. Fíjense, la palabra adulterio, hermanos, lo define así el diccionario bíblico. Dice, es una actividad sexual voluntaria, fíjense, es voluntaria, de una persona casada y alguien que no es su cónyuge. O sea, es una actividad sexual voluntaria de una persona casada y alguien que no es su cónyuge. El adulterio, hermanos, es un pecado. ¿Por qué? Porque está rompiendo el 7º mandamiento de Dios. ¿Recuerdan hace ya tiempo cuando veíamos los mandamientos de Dios? Vimos este mandamiento que decía, no adulterarás. Entonces el mandamiento de Dios es claro, es conciso, es preciso y dice, no adulterarás. Así de simple. Entonces, cuando alguien adultera, está rompiendo ese mandamiento, está quebrantando la palabra de Dios. Además, hermanos, el adulterio se considera una violación al modelo del matrimonio original que estableció Dios. Es una violación, o sea, estás tú infringiendo ese modelo original del matrimonio que Dios estableció desde Génesis, desde el principio. Cuando dice Génesis, vaya conmigo a Génesis 2:24 y va a ver cómo ahí Dios establece el matrimonio, el diseño original de este matrimonio.
y él dice que es un matrimonio monógamo. ¿Qué es monógamo? Mono de uno, gamos matrimonio. Entonces monógamo, un solo matrimonio, o sea, un hombre y una mujer. Y dice en Génesis 2:24, por eso, o sea, por este hecho, por el matrimonio, dejará el hombre, fíjense, un hombre, a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. O sea, un hombre, una mujer. No dice, y algunos hombres a una mujer, o un hombre a varias mujeres. Dice, no, un hombre, una mujer, y serán una sola carne, o sea, una unión física y espiritual. Ahí en este pasaje está hablando de estas dos uniones, física y espiritual. Entonces, cuando alguien entra en esta etapa o en este pecado, de adulterio, está rompiendo este diseño, está violando lo que Dios ya estableció. Y es como si le dijera a Dios, no, Señor, a ver, yo tengo un mejor diseño. Y fíjense, hermanos, además de ese mandamiento que está en Éxodo de no adulterarás, Jesús vino a mostrarnos que el pecado del adulterio es considerado para Dios desde el pensamiento. Fíjense, no solamente desde el hecho, o sea, no es solamente de cuando ya hace alguien un acto sexual, que en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, la gente pensaba eso, decían, oh, yo no soy adúltero, no, yo no me he acostado con alguien distinto a mi esposo o a mi esposa. Y Jesús vino a mostrarnos el trasfondo o la parte principal de cualquier pecado, que no es lo externo, porque lo externo es lo visible, lo que vemos, pero lo interno, donde está el corazón, es, como dijo el mismo Jesucristo, de ahí es donde salen todos esos pecados. Entonces, Jesús vino a mostrarnos que el adulterio es considerado para Dios desde el pensamiento. Si recuerdan, Él dijo que si miras a una mujer para codiciarla, o sea, con el solo hecho de verla, a una mujer para codiciarla, ya adulteras con ella en tu corazón. Entonces nos está mostrando Jesús que la fuente del pecado es en el corazón, fíjense, en el corazón. Es ahí en el corazón donde nace el pecado que después es consumado. El adulterio, hermanos, fíjense, el adulterio es rebajar, o sea, diluir el amor que se tiene por la otra persona. De hecho, usted ha escuchado la palabra cuando dicen, la leche está adulterada. Entonces, cuando dicen un ejemplo, la leche está adulterada, la leche está rebajada, le echaron agua. También pasa con las gasolinas, dicen, esta gasolina está adulterada. A veces se la venden a uno más barato, uno no sabe, llega y le echas y luego ya empieza tu coche a fallar y hay gente que les ha pasado así, que sobre todo ahorita en tiempos de lluvia, por alguna razón se filtran las aguas a donde están los tanques de los cisternas de gasolina en las gasolineras. Llega usted, le echa gasolina, va mezclada, va adulterada, va rebajada con agua y a los pocos metros su coche se le descompone. Entonces, ahí cuando usted vaya a la gasolina, yo lo hago así, yo pido el ticket de la bomba. Ahí usted le comprueba que usted le echó gasolina, qué hora, en qué bomba. Por si por algún día le pasa algo, usted puede hacer un reclamo. Entonces, cuando decimos que está adulterando, es algo que está rebajando. Ya no es igual a la sustancia original. Entonces, cuando decimos que alguien está adulterando en el amor, en este caso, estamos diciendo que el amor por esa persona ya no es igual, ya lo rebaja, ya no es puro, por así decirlo, ya está diluido. El adulterio, hermanos, tiene graves consecuencias. Por eso vemos, hermanos, una y otra vez la amonestación sobre este pecado en el libro de Proverbios y a lo largo de toda la Biblia. Pero usted lo va a ver constantemente en este libro de Proverbios, una y otra vez, y cuídate del adulterio, y no caigas bajo las trampas de la mujer que habla suavemente, y cuídate de la belleza, es vana. Todo eso trae ese trasfondo, hermanos. ¿Por qué? Porque el adulterio trae graves consecuencias cuando alguien cae en él. Y fíjense, hermanos, cuando yo estaba preparando este tema, se me hizo algo muy curioso, me llamó mucho la atención.
Lo curioso que se me hizo fue, este pasaje, o todo el libro, perdón, de Proverbios, incluyendo este pasaje, lo escribió Salomón. Si recuerdan, Salomón es el autor de este libro. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, después de Jesús, por supuesto, pero quien además fue quien escribió todos estos proverbios a su hijo mismo. Pero lo curioso es que él lo rompió. Fíjense. O sea, él en una etapa, vamos a llamarlo en una etapa de adultez, Salomón escribe estos proverbios y después los rompe. Es curioso, o sea, llama mucho la atención. De hecho, los están ahí, en la Biblia está Proverbios y luego Eclesiastés. También Eclesiastés ya narra, también si Dios nos da la oportunidad de revisar ese libro, también de sabiduría, narra otra etapa de Salomón. Ya es una etapa de Salomón ya más antiguo, ya más viejo, vamos a llamarlo. Pero a mí me llama mucho la atención esto, cómo Salomón, inspirado por Dios, por supuesto, pero Salomón escribió estos pasajes que vamos a ver hoy, que nos advierten del adulterio, que nos dice, cuídate. Y Salomón cayó en ellos, en este pecado, y cayó gravemente. Entonces, esto nos tiene, hermanos, a ti y a mí que alertar, cuidarnos, no confiarnos. ¿Por qué? Porque si este hombre, Salomón, el hombre más sabio que ha existido después de Jesucristo, un hombre que dice la Biblia que su riqueza, como él no había, que para él el oro era como las piedras, casi, o sea, pues, tanto oro que tenía, con todo su esplendor, con todo lo que él tenía, cayó en este pecado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. De hecho, hermanos, fíjense, hay mucha gente, creyentes y no creyentes, o creyentes entre comillas, que se han querido excusar con esto de que Salomón, así como él escribió, no adulteren, miren, cuídense de la mujer adúltera, pero luego él cayó, se excusan de eso para decir que la Biblia es ilógica. Dicen, no, tu Biblia, tu libro no es lógico. ¿Por qué? Porque ¿cómo enseña un hombre esto y él mismo lo rompió? ¿Cómo? Hay otros que dicen, mira, David escribía sus salmos y todo, y también cayó. Y así sacan la realidad humana, hermanos. ¿De qué? De que somos débiles, de que podemos caer en este y en otros pecados. Entonces, ellos dicen, Dios se equivoca. Que si entonces el que nos enseña esto, en este caso Salomón o cualquier pastor, cualquier predicador, dice, cualquiera que te enseñe eso, y luego después, pues cae en un pecado, entonces tú puedes, yo mejor sigo viviendo así. Hay iglesias, fíjense hermanos, que lamentablemente a veces sus pastores han caído en este pecado de adulterio. Y son situaciones complicadas en donde a veces las iglesias se llegan a disolver. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, ¿cómo puede ser que mi pastor y que esto y que el otro? Y no, pues ya mejor me voy al mundo. Y agarran a veces ese pretexto, porque si es una realidad, si el pastor cae, pues sí es un pecado, no lo estamos negando, pero no es el pretexto para que las ovejas se vayan a pecar. Entonces, hay veces que dice la gente así, llega a decir, no, yo mejor me voy, o a veces ya cuando mejor le va a la iglesia, se separa. A veces ya dicen, no, pues los que quieren seguir con el pastor, a lo mejor entran en una etapa de disciplina. Puede ser que si haya otro pastor, quede ahí al mando, o pongan a otro, la iglesia madre a la que le estén reportando. Pero, y ya otro grupo a lo mejor dice, no, ¿saben qué? Nosotros ya no queremos saber nada, se van y hacen otra iglesia. En el mejor de los casos, pero hay gente que cuando caen los pastores en este pecado, dicen, no, yo ya no quiero, y se van al mundo. Entonces, es grave, hermanos, es grave este pecado, y eso en todos los ámbitos. Ahorita a lo mejor nomás lo mencioné en la parte de los pastores, pero en realidad es para todos. Este pecado trae graves consecuencias, trae consecuencias. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado para no caer. No podemos decir que estamos libres de caer en ello. O sea, no, a mí no me va a pasar. No, eso.
Por eso, hermanos, hoy vamos a ver esta instrucción que la Biblia nos da de guardar y obedecer la palabra de Dios para no caer. Fíjense, estos pasajes que vamos a leer, yo lo voy a sintetizar así en varias partes. Y esta primera parte es esto: la instrucción que Dios nos da de guardar y obedecer la palabra de Dios para no caer. O sea, guárdala, obedécela. No la rompas, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si la rompes, vas a caer. Y en esta sección, hermanos, vamos a ver cómo nos instruye que como si fuera una señal de alerta en el camino. Todos hemos ido conduciendo, a lo mejor vamos en un camino. ¿Y qué pasa cuando vas, un ejemplo, que vas en una carretera? Y ya ahorita pues, con los GPS es muy fácil. El GPS te va diciendo cómo está la carretera. Pero antes de los GPS pues, estaban nomás los letreros. Tú te basabas a los letreros. Y no sé si les ha pasado un ejemplo, cuando uno va de aquí de Guadalajara a Puerto Vallarta, llega a una zona donde te dice, los próximos 20 kilómetros es zona de curvas peligrosas. Entonces te está advirtiendo que vayas con cuidado. ¿Por qué? Porque si no puedes tener ahí un peligro. Puede haber terrenos donde puede haber cruce de ganado, terrenos donde se caigan las rocas, todo eso. Todo eso son advertencias, ¿para qué? Para que no tengas un accidente, te cuides mucho. Entonces, esta primera parte, hagan de cuenta, hermanos, que es la advertencia de Dios. Es el letrero de Dios, que tú vas ahí por tu vida y te dice el letrero, cuidado, estás por llegar a una zona peligrosa. Estate atento, reduce la velocidad, fíjate por dónde vas. Y ve conmigo a Proverbios 6:20, hermano. Proverbios 6:20. Fíjate cómo dice: guarda, hijo mío. O sea, ¿se acuerdan? Eso lo hemos visto una y otra vez, que dice, guarda, hijo mío. O sea, obedece, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Fíjense, hermanos, algo que aquí me llama mucho la atención en estos pasajes que estamos leyendo, es que el autor, en este caso Salomón, nos habla de que tenemos que guardar la instrucción que nos da el padre y la madre. Si lo ven ahí en Proverbios 6:20, vuélvelo a leer, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, fíjense, de tu padre, de tu papá, y no dejes la enseñanza de tu madre. Entonces, el apóstol, fíjense, perdón, el autor de Proverbios, Salomón, él está diciendo, obedece a las instrucciones que tu padre y tu madre te dan. Fíjense, esto se enlaza con lo que la Biblia dice, porque el apóstol Pablo nos dice en la carta de los Efesios que los padres deben de guiar a sus hijos en dos, vamos a llamarlo en dos columnas, sobre las cuales descansa la crianza bíblica. Ve conmigo Efesios 6:4. Vamos a ver aquí un paréntesis. Vamos a ver esta crianza que los padres tienen que dar. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, o sea, ustedes padres, nosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahorita no es el tema, pero nomás quiero aquí un poquito aclarar. Cuando dice no provoquen a ira, no quiere decir que digan, ay, es que yo le dije a mi hijo esto y ya se enojó. No, estoy rompiendo el mandamiento. No, aquí hay un trasfondo, así muy rápido se los voy a contar, hermanos, es que en aquel entonces, en los tiempos de los Efesios, la cultura romana era muy dada a que los padres, ellos podían decidir si un hijo o una hija vivían o no. Y ellos decían, no, pues si tuve una hija, pues no, muerte, la mataban. Tenían un hijo, bueno, pues sí, no, está feito, muerte.
o no, que viva. Entonces, los padres en aquel entonces, vamos a llamarlo, eran un poco más, o no un poco más bien, corrijo, eran más crueles, eran más, no tenían importancia o no le daban importancia a los hijos. Por eso aquí el apóstol Pablo a los efesios les escribe: no provoquen a ira a sus hijos, o sea, tengan cuidado de ellos, o sea, preocúpense por sus hijos. O sea, lejos de verlos así como objetos, cuiden a sus hijos. Y dice, fíjense, no provoquen, o sea, cuiden a sus hijos, no los provoquen a ira, sino críenlos en disciplina y amonestación. Por eso digo, esas son dos columnas sobre las cuales descansa la crianza bíblica: disciplina y amonestación. Esto es algo, fíjense hermanos, que revela algo muy importante que tú y yo debemos estar haciendo con nuestros hijos a cualquier edad. Disciplinarlos, o sea, instruirlos y amonestarlos para cuando ellos pecan, para que dejen de pecar. Entonces, estas dos palabras, fíjense, disciplina y amonestación, parecen sinónimos, pero la realidad es que no lo son. La disciplina tiene que ver con la instrucción que le das a tu hijo, donde le enseñas qué es lo que Dios ordena. En este caso, un padre, una madre cristiano va a instruir, va a disciplinar a su hijo, o sea, le va a mostrar qué es lo que Dios ordena, qué dice la palabra de Dios, cómo tiene que vivir, cómo debe comportarse, cuál es el estatus que Dios espera de nuestras vidas. Esa es la instrucción, la disciplina. Es preventiva. Mientras que la amonestación tiene un carácter correctivo. Es la reprensión que Dios nos da en su palabra por el pecado que cometemos. Entonces, cuando el apóstol dice ahí en Efesios 6:4, críenlos en disciplina y amonestación, les está diciendo, enséñenles la palabra para que no pequen, y si pecan, corríjanlos con la palabra. Entonces, fíjense hermanos cómo este pasaje de Efesios se enlaza con el proverbio que estamos viendo. Como dice, los padres, le dice, hijo mío, escucha la amonestación, el mandamiento, perdón, escucha el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. O sea, estando por entendido que los padres deben instruir, deben corregir a su hijo. Entonces, debemos de acatar, hermanos, la instrucción que recibimos de nuestros padres, asumiendo que previamente, fíjense, hubo un trabajo de formar la imagen de Dios en los hijos. Entonces, como padres, hermanos, ese debe ser nuestro anhelo, que nuestros hijos entreguen su vida a Cristo, y no importa el ministerio en que ellos llegan a servir cuando ya sean más grandes. Lo que importa es que estén en que no importa tampoco que ellos estén en un lugar vistoso en la iglesia, no importa que no tengan quizá los dones más vistosos. Lo verdaderamente importante es que sus corazones sean entregados completamente a Dios. Ya lo demás, hermanos, donde Dios los quiere usar. Esa es nuestra labor que tenemos tú y yo como padres, como madres, que debemos de hacer con nuestros hijos. Entonces, esto es lo que dice Proverbios. Vuelve conmigo a Proverbios 6:20. Entonces, dice, hijo, guarda el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Les digo, está asumiendo el autor que los padres ya instruyeron a su hijo. Y por eso le dice, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. O sea, que estén ahí presentes, que lo que tus padres te han enseñado. Entonces, si tú y yo no le hemos instruido a nuestros hijos, pues es momento de instruirlos. Un momento de estarle hablando de acuerdo a su edad, es irlos instruyendo en lo que dice la palabra de Dios. Y fíjense cómo nos dice la palabra de Dios que guardes esa instrucción de tus padres, que va un trasfondo o alguien atrás de ello, que es la palabra de Dios, que guardes esa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque viene la segunda parte de este proverbio y yo la titulé una muerte disfrazada de belleza. Si tú no guardas ese mandamiento de Dios, viene una muerte que se disfraza muy bello, una muerte disfrazada de belleza. Ve conmigo a Proverbios 6:24. Fíjense, ¿por qué tienes que guardar? ¿Por qué tienes que atesorar? ¿Por qué tienes que recordar esos mandamientos que Dios te ha dado, que te han dado tus padres?
para que te guarden, te protejan de la mala mujer. Y aquí hacemos un paréntesis, incluido el hombre, para que te proteja de la mala mujer, del mal hombre. Y fíjense, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies, fíjense, nos da un mandamiento, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. O sea, la hermosura de esta mujer o de este hombre, que no te prendan, o sea, que no te atrapen, que no te enganchen. Entonces, por eso lo titulé esta parte, una muerte disfrazada de belleza. ¿Por qué? La instrucción que nos da Dios en este proverbio es que nos cuidemos de la mujer y del hombre malo. Fíjense, ahí dice, de la mala mujer. Y esto es alguien, ¿por qué dice que es malo? Porque esto es alguien que deliberadamente, o sea, sabiendo qué es lo que hacía, deliberadamente hace esto, hace algo malo, busca tender un anzuelo para atrapar a su presa. Y así, hermanos, fíjense, como cuando uno va y pesca, yo nunca he pescado, pero lo he visto, cuando uno va y pesca, pues ponen diferentes anzuelos y dependiendo del tipo de pez que quieren atrapar, pues es el anzuelo que utilizan. Entonces, así la mujer mala, el hombre malo, tira el anzuelo para atrapar, para ver a quién pesca y agarra al pez y órale, y agarra al hombre, a la mujer distraídos que van y ven el anzuelo, lo muerden. Y así como para el pez, cuando muerde un anzuelo prácticamente es su muerte, para el hombre, la mujer que caen en esta trampa puede significar la muerte. Entonces, los hombres y las mujeres, y sobre todo las mujeres, saben muy bien que si ellas se visten de cierta manera, pueden provocar al sexo opuesto, o sea, a los hombres. Entonces saben que pueden caer los hombres por el tipo de vestimenta que ellas usan, y eso les puede dar a ellas a sacar alguna ventaja. A veces cuando hay mujeres que llegan van a alguna entrevista de trabajo o algo, van de una forma provocativa. ¿Por qué? Porque saben que a lo mejor eso puede ser un medio en el que las contraten. A mí me ha tocado que ahorita en la empresa donde estoy trabajando, pues llegan ahí con los de RH y tienen ahí su bonche de currículos de todo tipo de personal que llegan. Y una vez me tocó, estamos ahí yo revisando unos temas con el chavo de RH, y llega un ingeniero y tenía ahí el de RH tenía un currículum y pues tenía una foto de la persona. Y la ve, el ingeniero la ve y dice, esta, yo no sé qué es, pero tráela con mi equipo de trabajo. Imagínense. Le dice, oye, pero espérame, es que esta es una licenciada, o sea, pues, tú necesitas algún técnico, algún ingeniero. No, tú tráela para conmigo. O sea, con la pura imagen ahí, lo enganchó, lo atrapó. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Por eso la Biblia en este pasaje dice, guárdate de la mujer, de la mala mujer, versículo 25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni de ella prenda con sus ojos, o sea, que no te atrapen. Y además de esto, fíjense, además de la hermosura, de la forma en la que a lo mejor la mujer se puede vestir, que te puede ahí enganchar, hay otra parte que también la Biblia nos habla y que nos dice, cuidado con esto, que dice ahí el pasaje en versículo 24, la segunda parte, dice, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, o sea, está hablando una lengua suave, una lengua deleitosa, o sea, que te habla. Entonces, dentro de las tácticas que puede usar esta mujer mala, o este hombre malo, que habla aquí en la Biblia, además de la belleza, de la hermosura, está el hablar blandamente, es decir, con sus palabras dulces, te sabe cómo adularte. Entonces, aquí, hermanos, es donde comienza a ver cuando alguien está cayendo en este pecado, cuando alguien está cayendo presa de estos anzuelos,
empieza a haber esa dualidad, esa lucha en su mente. ¿Por qué? Porque a lo mejor él llega y en el trabajo, o de camino al trabajo, donde tú te desarrolles, a veces hasta en las iglesias, lamentablemente eso llega a ocurrir hasta en las iglesias, está alguien que te habla dulcemente y te llega y te dice, ay, hoy te pusiste muy bonita esa camisa, hoy te ves así, esto y el otro, y luego tú llegas a tu casa, en el caso del varón, imagínense, llegas a tu casa y dices, no, pues es que nomás llego a mi casa y puros problemas con mi mujer, llego y siempre me dicen, no, que es que los niños hicieron, que ya quebraron esto, que ya los regañó la maestra, que esto y que el otro, y él empieza a tener esa lucha en su mente, dice, aquí puros problemas, puros, y acá, pues no, pura dulzura, aguas, porque ese es el engaño que ahí está, que dice el proverbio, la blandura de su lengua, o sea, te está endulzando, te está dando una cara que no es la realidad, pero estás cayendo en él, en este pecado. Entonces, llega el momento en el que el hombre puede decir, pues es que aquella sí me escucha, aquella sí me entiende, sí me comprende, sí me dice que soy importante, pero acá mi esposa, pues no. Ya, puro pleito, puro esto, puro el otro. Y ahí empieza, hermanos, es como dijo nuestro Señor Jesucristo, empieza la ruptura en el corazón. Está ya viendo esa dualidad, esa separación, está viendo ese adulterio, tal cual. Entonces, ningún medio, hermanos, justifica el adulterio, o ninguna situación justifica el adulterio. Pero también, hermanas, y esto lo quiero decir con mucha sabiduría, la mujer tiene que aprender a ser prudente y saber en qué momento es oportuno tocar ciertos temas con su esposo. Por ejemplo, hay veces que el esposo llega a su casa y pues llega cansado, que tuvo un día muy pesado, como que ya ni guste, o a lo mejor tuvo mucho tráfico. Ahorita la ciudad, todos lados está escarbado, todos lados hay hoyos, es un caos ahorita la ciudad. Entonces, te avientas, vienes cansado de tu trabajo, te avientas 1, 2, 3 horas, no sé, lo que te avientes de trayecto a tu casa, llegas cansado, y a lo mejor vas llegando a tu casa y tu mujer, oye, mira, que sabe qué, te digo, no es justificación, pero también en cierta manera la mujer tiene que ser sabia para saber en qué momento y decir, mira, ok, ya se tomó su vasito de agua, ya está un poquito más relajado, ahora sí. Si hay una situación que no puede esperar, adelante. Pero la mayoría de las situaciones quizás sí pueden esperar un poquito, a lo mejor a lo que tu esposo se tranquilice. Entonces, ¿por qué? Porque eso, les digo, no justifica, pero luego en la mente del hombre empieza también a hacer eso. Y lo mismo pasa con la mujer. ¿Por qué? Porque luego pasa que el hombre no le dice nada, como nos predicaba hace un par de enseñanzas el hermano Marcos, que nos decía, tú no le dices nada, no le dices lo bonita que se ve, pues no haces nada, tal cual. Tú dices, pues ya es mi esposa, ya la gané, ya le dije lo que le tenía que decir. Y va con el de la tienda, va con el de la cremería, va al tianguis, y todos la chulean. Y véngase mi reina, ¿y qué más va a querer mi princesa? Y Y dicen, mira, y aquel ni me dice nada. Y también empieza a haber situaciones ahí complicadas. Entonces, tenemos que estar alertas, hermanos, atentos, tanto los dos lados. ¿Por qué? Porque esas palabras suaves, esos halagos, llegan al ego, llegan a donde nos gusta la carne. ¿Por qué? Porque a quien no le gusta, hermanos y hermanas, a quien no le gusta que le digan que se ven guapos o que se ven guapas, que qué importantes son, que qué inteligentes son, que ay, wow, qué padre. O sea, ¿a quién no le gusta? A todos. Pero es ahí, hermanos, donde tenemos que estar muy, muy atentos y poner una barrera, y cuando alguien te diga algo, tú decir, no, espérame, soy casado, soy casada. Hay gente que eso también me ha tocado verlo. Cuando llega al trabajo,
se quitan el anillo. Hasta hay un dicho, las empresas, yo trabajo en empresas electrónicas y hay un dicho en las empresas electrónicas que dicen, en las electrónicas, dice, todos son solteros. Imagínense, o sea, porque dicen, todos andan con todos, o sea, está feo el ambiente en ese aspecto por la degradación, hermanos, que hay en esta parte del pecado. Y a lo mejor en todas las empresas, pues yo nomás me desarrollo en ese tipo de empresas, pero sí es muy importante, hermanos, que estemos atentos a esta clase de personas que llegan a adularnos. El problema, hermanos, no es que te lleguen y te adulen, no es que te llegan y te lancen el anzuelo. El problema es que tú llegas y lo muerdes. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque los anzuelos los vas a recibir, te los van a lanzar. Pero si tú estás centrado, si tú has guardado, como veíamos al principio, la instrucción, el mandamiento de Dios, te va a dar miedo pecar, decir, no, a ver, no. Y vamos a ver, hermanos, cómo continúa Proverbios 6:26. Cómo continúa esta muerte disfrazada de belleza. Dice, porque a causa de la mujer ramera, entiéndase, una prostituta, el hombre es reducido a un bocado de pan, o sea, nada, quedó nada. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Aquí no quiere decir que la mujer sea mala, se está poniendo ese ejemplo, pero también los varones hacen lo mismo. Versículo 27, vean, una pregunta, es una pregunta retórica, o sea, una pregunta retórica que dice una respuesta que es obvia. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno, o sea, en su pecho? Él se pondrá fuego en su pecho sin que sus vestidos ardan, o sea, sin que se prenda su ropa. La respuesta lógica es, pues no, o sea, si alguien agarra, se pone fuego aquí, se va a quemar, hermanos. Versículo 28, andará el hombre sobre brasas, o sea, caminando sobre las brasas, entiéndase, sin zapatos, sin que sus pies se quemen, o sea, pues no, ni que fuera Superman o qué, no, se queman sus pies. Entonces dice, a ver, si tú quieres ponerte fuego, si quieres andar caminando por el fuego y piensas que no te vas a quemar, la respuesta es, te vas a quemar, vas a sufrir un daño. Versículo 29, así, o sea, de esta misma forma, es el que se llega a la mujer de su prójimo, o sea, el que se une, el que tiene relación con la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Fíjense, hermanos, siempre habrá consecuencias cuando alguien cae en adulterio. Siempre, lamentablemente. No es posible que juegues con fuego y no vayas a salir quemado. Entonces, esta es la palabra o la advertencia que Dios en esta noche nos da y te está dando a ti, si tú estás en este pecado, que piensas que a lo mejor dices, pues es que yo estoy jugando con fuego, no me ha quemado. ¿Piensas que te vas a librar? ¿Piensas que no te vas a quemar? Podrías pensar, no, es que yo soy muy hábil, ya sé dominar el fuego. Espérate, porque mientras más, el problema con eso, con el adulterio, hermanos, es que mientras más tiempo vas dejando, el fuego más va creciendo, más complicado o más difícil se va a poner y al final más graves consecuencias va a haber. Quizás pienses que eres muy hábil y que nadie sabe tu secreto, pero la verdad un día saldrá a la luz. Habrá consecuencias que muchas veces pueden llegar a ser inevitables. Hay un pasaje que Jesús dijo, que lo que hicimos a oscuras, o sea, cuando nadie nos vea, dice, será contado desde las azoteas de las casas. O sea, él decía, como si dijeran, publicando a la gente tu pecado. O sea, dando a entender Jesús que todo un día iba a salir a la luz. Entonces, es mejor, hermanos, que tú dejes de jugar con fuego, a que llegue el día en que te vas a quemar, o que el Señor va a sacar tus trapitos y desde la azotea de las casas va a hacer
proclamado, pronunciado ahí tu pecado. O sea, mucha gente vive en esta manera escondidos, llevan esa doble vida, hasta 3, 4 vidas, ya tantas vidas que tienen, y piensan que nadie los va a ver, y a lo mejor se ocultan, pero el Señor, nada queda oculto, el Señor todo lo conoce. Y tómalo esto, hermano, hermana, como una advertencia de Dios. El Señor puede ser que en esta noche te esté diciendo, ya, hasta aquí. Yo conozco cómo eres, yo conozco tu doble vida. Y si no paras, voy a dejar que te quemes. Voy a dejar que tengas las consecuencias de lo que tú estás, con lo que tú estás jugando. Fíjense, hay un señor que conozco de hablar, no tengo la fortuna de haber entablado una conversación con él, pero sí lo he visto. Ese señor, ya les he contado otras veces de él, que les decía que él cuando él engaña a su esposa, y cuando su esposa le encuentra alguna fidelidad, él le compra una camioneta del año. La última que le compró era una Lincoln del año, una camioneta arriba de 1,300,000 pesos. Le encontró y, órale, pues ahí te va tu camioneta para calladita. ¿Verdad? Y él, fíjense, este hombre tiene dentro de, pues es un empresario, por así decirlo. Él tiene unos, ¿cómo le llaman? Como rastros, se me fue ahorita el nombre, donde él mata, pues matan así sus vacas y todo, matan cerdos, y él le vendía, su principal cliente era el ejército mexicano, aquí en la base aérea militar de Zapopan. Entonces ese señor vive allá en la zona real, allá en Jardín Real. Tiene una camionetota muy padre, le platicaba de la camioneta que les ha dado a su esposa, él trae una BMW X6, camionetón. Y tiene él, pues su casota, es una casa enorme, ahí en Jardín Real. Tiene un departamento ahí por el hotel, el Riu, también una zona ahí por Chapalita. Tiene una casa de campo allá allá por Chapala más o menos. Y así tiene 2, 3 propiedades más, ¿verdad? Lo que quiero decir, hermanos, ese hombre ha sido prosperado económicamente. No voy a decir que prosperado por Dios, no es el punto. Ha sido prosperado económicamente, hasta ahí. El problema con este señor es, como les decía, él ha engañado a su esposa una y otra vez. Se ha platicado con su esposa, mi mamá la ha ministrado a esta señora, y la señora pues lo niega siempre, no, el señor no hace nada, y El problema es que este señor, a causa de todos sus adulterios, de repente, como que alguna de las mujeres con las que anda con mujeres jóvenes, muy jóvenes, 20, 23 años, y es la admiración de todos sus empleados, porque a veces llegan sus empleados y dicen, ay, el patrón anda con un mujeronón, y que esto y que el otro, anda con una que parece modelo, y luego de repente, oye, anda con otra, y como que con cada que anda con una, pasa algo, y le quitan dinero, y de repente él ha perdido, de tener todos sus negocios, perdió ya su casa, la que está allá por Chapala, La Calera se llama. Perdió su casa, tuvo que vender su departamento del Riu para poder solventar o poder a lo mejor pagarle o dárselo, no sé, a una de sus amantes. A sus 2 hijos les compró departamentos cada uno, a mí ya los vendió. O sea, su vida, hermanos, todo lo que él había logrado, él y su esposa, por años y años de trabajo en su negocio, se le está yendo. Todos sus negocios, todo se le está perdiendo todo. ¿Por qué? A causa de su pecado, a causa de este adulterio. Y esto, hermanos, es lo menos, porque las cosas materiales todavía como quiera, hermanos. El problema es su alma, ¿cómo está? Entonces, la Biblia nos dice en Proverbios 6:32, fíjense,
Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Entonces, los pecados, hermanos, todos los pecados son graves, pero cuando alguien cae en pecados sexuales, en este caso el adulterio, es muy común observar cómo su vida se va corrompiendo cada vez más y más y más y más. A lo mejor empieza con una mujer, con otra, o más bien con otra mujer, o con otro hombre también. Y luego ya se enfadó y luego con otro, y luego con otro, y ya se le va haciendo fácil. Y se va corrompiendo y se va corrompiendo. Y luego hay gente que luego termina peor. Y luego ya dice, no, pues es que ahora ya no solo con una mujer, ahora mejor con otro hombre. Y su mente, como dice aquí, va corrompiendo su alma, o sea, se va pudriendo, se va echando a perder cada vez más. Y así es, hermanos, los que son atrapados en este tipo de pecados. Se van corrompiendo, se van degradando. Es como si fuera que esa persona no encuentra un placer y va y busca a otra persona para tratar de encontrar ese placer, ese amor, y no lo encuentra y va y busca a otra y a otra y a otra, y así anda vagando, una sed que no puede ser saciada, y su alma va muriendo y muriendo y muriendo. Fíjense, hermanos, yo me enteré de una mujer que antes de convertirse a Cristo, esta mujer relataba que ella vivía acostándose con muchos hombres. Decía, pues de repente ella engañó a su marido, estuvo con otro hombre, y luego con otro y con otro, y ella dice, yo lo admito. Dice, yo estaba en este pecado de que para mí no había satisfacción. Me metía con los hombres y no sentía ya nada, ya para mí era uno más a la colección, uno más. No sentía placer con ninguno, y ella decía, pues eran mis objetos. Después esta mujer, fíjense, conoció de Jesús, ella lo relata así, conoció de Jesús, y hay algo sorprendente en la historia de esta mujer. Ella dice que no solamente le pidió perdón a Jesús cuando fue consciente de su pecado, de esto que ella hacía. No solamente le pidió perdón a Jesús, sino que llegó a pedirle perdón a una mujer con la cual ella se había acostado con su marido. O sea, ella se acostó con el esposo de esta mujer. La mujer pues no sabía, ya después se enteró y ya le dijo, ¿sabes qué? Te pido perdón, perdóname. Yo te engañé, tu esposo te engañó conmigo, yo me acosté, yo me le propuse a él y él te engañó conmigo. Te pido perdón. Esta mujer le dice que quizá no sabía si iba a recibir el perdón de esta mujer o no, pero ella le trataba de explicar que ya Jesús había cambiado su vida, ya había cambiado su corazón, que sí, ella antes era una pecadora, había hecho ella eso, pero ella no conocía a Jesús, y que ahora estaba profundamente arrepentida por lo que había hecho, y le pedía a esta mujer perdón. Y así, hermanos, cuando uno no conoce a Cristo en su vida, puede terminar peor que esta historia, o sea, peor que esta mujer, que con uno, con otro y con otro. ¿Por qué? Porque puedes terminar en esa degradación, en esa corrupción de tu alma. Puede terminar de una forma deplorable, una vida completamente corrompida. Pero si tú y yo conocemos del Señor, o aún ya conociéndolo, cometemos este pecado, aún hay esperanza, hermanos, hermana. Por eso es esta advertencia que nos está dando la palabra de Dios. Es una advertencia, es preventiva para quien no esté en este pecado, pero también es una palabra de exhortación a quien lo esté haciendo, que deje de hacerlo. ¿Por qué? Porque como vimos, hay fuego y te estás quemando o te vas a quemar. Deja de hacerlo. Proverbios 6:33, continúo. Ve las consecuencias que nos está hablando del adulterio.
Dice, heridas y vergüenzas hallará. O sea, el que ande en este pecado, el que siga en adulterio, heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta, su pecado, en este caso, o el daño que ha hecho, dice, nunca será borrada. Fíjense, aquí hay algo bien interesante, hermanos, porque a lo mejor tú puedes, ahorita a lo mejor el Señor te puede estar hablando, puedes decir, ay, me estoy queriendo arrepentir, me está hablando el Señor, y estás en esa lucha de quiero, pero no puedo, que sí, que no, y ahí dice, y su afrenta nunca será borrada. Te puede decir, entonces ya no me va a perdonar el Señor. ¿Entonces qué? Fíjense, aquí cuando dice este pasaje, su afrenta nunca será borrada, no quiere decir que Dios no te va a perdonar. Gracias a la enorme misericordia de Dios, podemos encontrar ese perdón. Podemos encontrar esa misericordia si tú y yo llegamos con un corazón arrepentido. Este pasaje cuando dice, su afrenta nunca será borrada, se refiere a que las consecuencias de este pecado del adulterio puede provocar heridas que quizá no sean borradas, que ahí se queden. Puedes provocar heridas en la otra persona, principalmente en tu cónyuge, que heridas que a lo mejor ahí se queden. Y también puede haber una reputación, la cual te puedes llegar a ganar, que quizá no sea borrada. Hay gente que a lo mejor dice, bueno, sí, caí en pecado, me arrepentí de corazón, yo sé que el Señor me ha perdonado, me ha cambiado, me ha transformado. Y a lo mejor alguien se entera o se enteró de tu caso y a lo mejor, oye, no, pues que fíjate que el hermano le engañó a la hermana, o la hermana engañó al hermano. Y se enteran quizá de tu caso y a lo mejor te van a tachar. Te van a decir, oye, tú engañaste. Pues sí, lo hice. Pero ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios. Ya le pedí perdón a mi esposo, ya le pedí perdón a mi esposa. Ya cambié. Pero te pueden seguir tachando. Eso es lo que habla este pasaje. Tu afrenta, lo que hiciste, quizá no va a ser borrada. La gente quizá se va a acordar de eso. Entonces, si esta es tu situación, ahora sí, hermanos, pídele a Dios que te dé de su gracia para soportarlo. O sea, tú descansa en el hecho de que decir, Señor, yo sé que tú me has perdonado, me has limpiado, y a lo mejor te van a llover esos ataques, pero tú descansa. Y igual como cuando alguien dice, pues sí, yo andaba de borracho, pero ya cambié, ya le pedí perdón al Señor. Y llegas con tus amigotes y dicen, oye, mira, arrepiéntese. No, ¿te acuerdas cómo tú andabas? Es más, tú no las disparabas. Tú eras, sí, pero ya me arrepentí, ya cambié, ya conocí del Señor. O ya conocía y caí, pero ya soy diferente, el Señor me ha perdonado. No, no es cierto, sigue siendo el mismo. Tú demuestra con tu vida que has cambiado. Y ahora sí, como decimos en México, aguanta vara. Pídele al Señor que su gracia esté sobre ti para que soportes eso. Y fíjense, hermanos, hay un pasaje en la Biblia que vamos a leer que nos habla de esto, de cómo puede ser que alguien cayó en este pecado, se arrepiente de todo su corazón, le pide perdón al Señor, el Señor lo perdona, y pasa el tiempo y quizá vienen los ataques, porque la afrenta no fue borrada. O sea, la gente lo sigue con ese concepto de esa persona y puede seguir atacando, aunque esa persona haya cambiado. Esta historia es del rey David, hermanos. Fíjense, la Biblia dice que David, si recuerdan, él pecó, y lo hemos visto otras veces, gravemente con Betsabé. Él cayó en adulterio, asesinó a Urías, el esposo de Betsabé, y el Señor trató con David. David se arrepintió de todo su corazón, escribió el Salmo 51, un reflejo ahí de un corazón arrepentido, pidiendo al Señor, Señor, lávame. ¿Por qué? Porque he pecado, lávame, límpiame, soy un pecador. Él se arrepiente de todo su corazón, el Señor lo perdona, pero va pasando el tiempo y ve conmigo a 1 Reyes 1:1.
Y vamos a ver cómo David, a pesar de que él se había arrepentido, a pesar de que había dado muestras en su vida de que ya no era la misma persona, recibió ataques. Primera de Reyes 1:1. Fíjense, dice, el rey David era ya viejo, o sea, ya era anciano, entrado en días, y lo cubrían de ropas, pero no entraba en calor. O sea, ya llega un momento en el que la gente adulta, pues sí, lo tenemos que arropar poquito más, porque pues ya, ahorita tú y yo estamos aquí muriéndonos de calor, y a lo mejor alguien ya un poquito más anciano puede decir, ya tengo frío. Es normal, todos vamos a llegar a esa etapa, hermanos, no se preocupen. Y fíjense, así estaba ya el rey David, ya era un anciano. Dice, entonces sus siervos le dijeron, vean, los siervos del rey David dijeron, que se busque para mi señor el rey una joven virgen para que le atienda. Dice, para que le atienda al rey y sea quien lo cuide, que ella se acueste en su seno, o sea, que se le recargue al rey. Fíjense que o sea, no solamente le están diciendo que contraten, vamos a ponerlo en una versión moderna, que contraten a una enfermera para que cuide al anciano rey David. No, fíjense, le está diciendo, para que se acueste ella en su seno y entrará el calor mi señor el rey. O sea, ahí está dando una connotación sexual. Versículo 3. Vean qué es lo que hicieron. Se buscó a una joven hermosa. ¿Qué tenía que ver que fuera hermosa? Nada, pero ellos dicen, no, una joven hermosa. Por toda la tierra de Israel. Se hicieron el concurso de Miss Universo ahí en Israel. Y hallaron a Abisat, ganó la tsunamita, y la trajeron al rey. La joven era muy hermosa. Vean, la Biblia lo resalta. Muy hermosa. Ella cuidaba al rey y le servía, pero vean, subrayen esta última parte, pero el rey no la conoció. O sea, el rey David no se acostó con ella. ¿Por qué? Porque ya era un hombre que ya había caído una vez en esa piedra, ya se había pecado gravemente, sabía las consecuencias de su pecado, y él dijo, no lo quiero volver a cometer ese mismo pecado. Y aunque le pusieron ahora sí en bandeja de plata ahí la mujer para que estuviera ahí con el rey dijo, yo ya no, ya me caí, ya pequé, ya sé las consecuencias, ya le pedí perdón al Señor, ya chillé, ya no lo voy a volver a hacer. Fíjense, David ya había cambiado, ya había aprendido la lección, ya no era el mismo hombre que se había dejado llevar por los impulsos. Ya era un hombre, como el mismo Señor lo había dicho, un hombre conforme al corazón de Dios, que quiere que tú y yo seamos, no hombres y mujeres perfectos, porque nunca lo podremos ser aquí, sino más bien hombres y mujeres que cuando pecan, se arrepienten y se alejan de su pecado para siempre. La confianza, hermanos, que se rompe cuando hay esta situación, es algo difícil de restaurar, pero no imposible para Dios. Todo es cuestión, hermano, hermana, que te humilles ante Dios por tu pecado. Humíllate, pídele perdón a Dios, que tomes la decisión, la determinación de no volver a pecar, así como lo hizo David. David estaba decidido a no volver a pecar y no volvió a caer. Y le pidas la ayuda a Dios, que le digas, Señor, yo ya no confío en mí. David confió en su momento en sí mismo, se relajó. Ahora en este momento, imagínense ya el anciano David viendo que le arriman a la mujer y él a lo mejor sin poderse ya mover bien, haciendo cosas de tipo, no, Señor, dame las fuerzas para ya no caer. Dios puede restaurar matrimonios que han estado deshechos por causa de este pecado. Este pecado destruye matrimonios, pero Dios los puede restaurar. Ese es un verdadero milagro, hermanos. Es algo que solamente el amor de Dios puede hacer. Podríamos, hermanos, pensar que nunca caeremos en este pecado. Tú puedes decir, ¿quién se va a fijar en mí? Ya, hermano, yo ya estoy grande, ya ni tengo cabello, ya estoy todo panzoncito y tengo una verruguita aquí. ¿Quién se va a fijar en mí? Todo este pecado, hermanos, no discrimina edad,
no discrimina nada, puede llegar a cualquiera de nosotros, así que estemos atentos. Entonces, hermanos, ¿qué debes hacer si te encuentras en esta situación de pecado? Primeramente, debes arrepentirte y pedir perdón a Dios y a tu pareja. Y esto es algo, hermanos, que va a ser difícil. Pero pídele a Dios la ayuda, pídele a Dios la sabiduría en qué momento darle, que te ayude. Pero si en verdad te estás arrepentido de todo tu corazón, pídele perdón a tu pareja y que Dios te ayude y que sane el corazón de tu esposa, de tu esposo. Segunda cosa que tienes que hacer, aléjate inmediatamente de cualquier situación que te esté llevando a estar en esta etapa de adulterio, que te esté alentando a seguir. Si son tus amigos los que te están, aléjate de ellos. No permitas esas situaciones, como te decía, pon esa barrera. Si tú ya sabes, mujer, que ese hombre en el mercado, en el tianguis, el que siempre te chulea y siempre te dice, tú sabes que ahí está, pues ve a comprarle a otro puesto, o cámbiate de tianguis, o no sé, aléjate de cualquier situación que te pueda alentar a caer en este pecado. Tercera, no seas ligero en tus palabras que le dices a las personas del sexo opuesto. Sobre todo, fíjense, si son palabras que no le dices ni siquiera a tu esposo o a tu esposa. O sea, a lo mejor le dices a tus compañeras, tus compañeros del trabajo cosas que a tu mujer ni le dices, o a tu esposo ni le dices. Entonces, no seas ligero. A veces hay gente que dice, yo a todos les digo chulas. Espérame, ¿cómo? Como en los jóvenes, cuando a veces los jóvenes a todas las chulean. Y, a ver, espérate, la muchacha que es espiritual, pues ella no va a querer un hombre o un varón que dice, no, pues a cualquiera todas las anda chuleando. Y dice, no, pues espérame, no. O sea, queremos en cierta manera exclusividad. Y es normal. Entonces, no seas ligero con tus palabras. Fíjate qué es lo que dices. La cuarta, ¿qué debes de hacer? Aléjate, corre, cambia si es necesario de trabajo, haz lo que tengas que hacer en tus manos para no seguir pecando. Pero recuerda, el pecado no está en un lugar, el pecado está en tu corazón. Así que ahí es donde debes de estar consagrado para Dios y para tu pareja. ¿Por qué? Porque te puedes cambiar de lugar de trabajo, pero si en tu corazón está ese anhelo o ese deseo, ese pecado, ahí en ese trabajo vas a buscar a alguien más y te vas a cambiar de trabajo y ahí vas a... Entonces, puedes alejarte del lugar, sí, pero principalmente en tu corazón es donde tiene que estar esa consagración para Dios y para tu pareja. Finalmente, hermanos, con esto termino. En Proverbios 6:34 vemos la advertencia, una advertencia que puede desencadenar en la muerte física de una persona a causa del asesinato por el adulterio. Si esa persona continúa, puede provocar una muerte física, no solamente muerte espiritual, muerte física. Proverbios 6:34 y 35 dice así: porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. ¿Qué está diciendo este pasaje, hermanos? Está diciendo que si el esposo o la esposa de esta persona con la que tú estás engañando se da cuenta, dice, el furor, los celos por su esposo, por su esposa, lo pueden llevar a que esa persona pueda cometer un delito. Y hay gente que a veces los han matado, le llaman crímenes pasionales por estas cuestiones. Dice, no, que se enteró que estaba ahí con el amante y llegó el esposo y la esposa y los mató a los dos. Y órale, y son cosas que tú y yo vemos a veces en las noticias. Y esta es la advertencia que Dios nos da. Dice, cuidado. ¿Por qué? Porque no solamente estás muriendo espiritualmente, que es la muerte más, o la muerte principal,
Pero también la persona, el esposo o la esposa, puede arder en ira y puedes terminar mal tu vida. No es que Dios lo esté permitiendo, no es que Dios lo esté avalando, simplemente Dios lo está poniendo. De hecho, si recuerdan, dentro de los mandamientos de Dios había esa ordenanza que decía: si he sorprendido a alguien en el acto del adulterio, tanto el adúltero como la adúltera morirán apedreados. Imagínense, hermanos. Así es, y lo dijo el Señor, dijo, para que de esta forma, dice, ahuyentes, quites el pecado de Israel. O sea, que el pueblo tenga temor a pecar. Imagínense, si estas leyes, hermanos, esta ley de Dios estuviera hoy vigente, yo creo que sí, mucha gente se la pensaría. Sí, claro está, si nuestro sistema judicial fuera sin corrupción, ¿verdad? Que fuera perfecto, vamos a llamarlo, como el Señor lo quería que fuera. Pero imagínense que encontraran a alguien en ese pecado y no, muerte. La gente se la pensaría más, y era lo que Dios buscaba, alejar el pecado del pueblo. Y por eso Dios nos habla en esta noche, hermanos, deja ya esto. ¿Por qué? Porque si no va a haber consecuencias. Ponte de pie, cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos y estoy seguro que esta enseñanza, como lo decía al principio, tiene dos partes. La parte que es la alerta, la prevención para todos aquellos que no han caído en este pecado, que a lo mejor, como veíamos al principio, sí, sus ojos se están desviando, están viendo cosas que no. Y apenas está a los inicios ahí de ese adulterio, está empezando a rebajarse. Es la alerta de cuidado. Si continúas por ese camino, va a haber consecuencias. Pero también es la palabra de reprensión para todo aquel que esté viviendo en esta doble vida. El Señor es misericordioso, sí, pero también su misericordia tiene un límite, tiene un tiempo. Va a llegar el día en que la misericordia del Señor dejará de ser efectiva, no porque el Señor ya no quiera, no, sino porque vendrá el día del juicio, o llegará el día en que tu vida acabe en esta tierra. Y en ese momento, si tú no te arrepentiste de este y de otros pecados, ¿qué será de ti? ¿Podrá el hombre poner fuego en su seno y no salir quemado? ¿Podrá caminar sobre las brasas sin quemarse? ¿Podrás jugar con Dios sin tener consecuencias de ello? Es momento de pedirle perdón al Señor. Si tú estás en esta situación, pídele perdón al Señor. Ora conmigo y dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque es cierto, he rebajado el amor que tenía para con mi esposo, para con mi esposa. Señor, quizá nadie conoce de esa doble vida o triple, cuarta vida que tengo ahí guardada, pero tú sí la conoces, Señor. Y tú me estás mostrando, Señor, en esta noche, por medio de tu palabra expuesta, que necesito cambiar, que necesito arrepentirme, que necesito abandonar tajantemente este pecado. Señor, te pido perdón. Quiero pedirte perdón, Señor. Perdóname, me he dejado desviar. Y así como lo dijo el rey David, yo te lo digo en esta noche, Señor. Lávame, Señor, lávame, límpiame de mi inmundicia, límpiame de mi maldad, Señor. Límpiame, porque contra ti y solamente contra ti he pecado, Señor. Puedo poner muchos pretextos quizás, Señor, pero la realidad es que yo pequé. Yo mordí el anzuelo, yo
hice deliberadamente eso, Señor. Señor, no quiero tener esas consecuencias, Señor. Pero más que las consecuencias físicas, Señor, las consecuencias espirituales, la muerte espiritual, vivir alejado de ti, Señor, ese es el peor castigo, Señor, que pueda tener alguien. Vivir la eternidad alejado de ti. Yo no quiero eso, Señor. Yo no quiero eso por unos momentos de placer. No, Señor. Cámbiame, Señor. Cámbiame, ayúdame, perdóname, límpiame, dame ese corazón nuevo, ese corazón que así como el rey David que pecó, se arrepintió y que llegó un momento en el que volvió a tener ahí un anzuelo, él se decidió y dijo, ya no. Así también, Señor, dame la fuerza para ya no más, Señor, ya no volver a caer, ya no estar ahí, Señor. Señor, en esta noche yo te pido por mis hermanos, Señor. Tú conoces cada uno de ellos, Señor. Si alguno de ellos, Señor, está en esta situación, ayúdale, Señor, a que su corazón no esté endurecido, Señor, sino que se entregue esta noche ante ti, Señor. Y si alguno de ellos, Señor, no ha caído en este pecado, también fortalécelo, Señor. Que puedan poner esas barreras, Señor, contra los halagos que vayan a recibir del sexo opuesto, Señor. Que se guarden, Señor. Guarden su corazón para ti primeramente y para su esposo, para su esposa, Señor. Los que no están casados, Señor, que todavía están solteros o solteras, Señor, guárdalas, Señor, guárdalas, Padre Santo. Que no caigan en esto, Señor, porque hay consecuencias, Señor, es la realidad. Y tú nos estás previniendo, Señor. Quieres un pueblo santo, un pueblo limpio, Señor. No un pueblo perfecto, Señor, porque no lo somos, Señor, sino un pueblo que cuando caiga en pecado, Señor, su corazón se entregue, se derrame ante ti en tu trono y te diga, Señor, perdóname, Señor. Eso es lo que tú quieres, Señor, de nosotros. Señor, nos ponemos ante ti, Señor, pidiendo que nos fortalezca, Señor. El que mire estar firme, fíjese bien que no caiga, Señor. No nos dejes vivir confiados en nosotros mismos, Señor, porque podemos caer. Y si alguno ha caído, Señor, en este pecado, se ha arrepentido de todo su corazón y recibe esos ataques por esa vida que a lo mejor antes tuvo, pero ya no tiene, Señor, te pedimos que tu gracia esté sobre su vida, Señor, para que soporte y al contrario, con su vida, con su nueva vida que tú le has dado, Señor, refleje, Señor, lo milagroso que puede ser tú, Señor. Que tú cambias, que tú transformas, que tú perdonas a las personas, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en esta noche. Bendito seas, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.